Ok. Ahora sí. ¿Cómo les fue su semana? Bien, Gracias a Dios. ¿Con su tarea qué tal? ¿Fenomenal? Ahí más o menos. Lo que platicábamos ahorita era que de repente el autor como que repite mucho las mismas cosas. No sé si lo han notado. Sí. Es Como para reforzar. para reforzar, Que sí, entendemos que quede claro. ¿No? Entonces, va. Pero creo que se entiende, ¿no? O sea, sí se trata de entender el concepto. Un poquito redundante, pero sí está. Sí, creo que también es poquito de la traducción, porque es su manera que fue traducido de la iglesia al español y no está tan, el español no está tan excelente, pues a lo mejor comparado con el inglés. Pero de todas maneras, en el libro original reitera mucho, o sea, hay cuenta que primero va de lo general y luego de eso general toma cada cosa y lo explica en específico, pero retoma de Lo que ya había dicho antes. Entonces sí Sí. se siente. Sí, redundante de repente, ¿no? Pero bueno, está bien, sirve que reforzamos. Y bueno, pues ya vamos a entrar con toda esta clase, que es básicamente el pacto de obras y el pacto de gracia. Vamos a adentrarnos un poquito. Vamos a ver el pacto de obras. ¿Qué es el pacto de obras? ¿Alguien se acuerda? El pacto La obediencia de Adán, ¿no? La prueba de obediencia. ¿Ok? Y el pacto de gracia vamos a empezar con la primera promesa, que es el Génesis 13:15. ¿Va? Pero antes vamos pues a orar. ¿Sale? Vamos a orar. Adelante, amigo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias que nos permites estar aquí en tu casa, la iglesia, Señor, la comunidad de los santos, tu familia, Señor, que nos has adoptados como hijos tuyos, Padre. Gracias por este tiempo, por este espacio donde podemos aprender de tu palabra, profundizar en diversos temas, Señor. Este tema tan importante como la teología del pacto, Señor, danos corazones que puedan entender y que puedan aplicar, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas aquí presentes, bendícenos y que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento de todo lo que toquemos y platiquemos en esta clase, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, adelante. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Va. Hola, buenas tardes. Bienvenida. ¿Estamos bien así o prendo el ventilador? ¿Está bien? Muy bien. Está bien así. Está fresco, ¿verdad? Está rico. Sí. Muy bien, pues vamos a ir comenzando. Básicamente, el pacto de obras se llama así porque es precisamente de obras, ¿cierto? Si Adán obedece, vive. Si desobedece, muere. Básicamente por eso se llama así. Ahora, aunque es de obras, hay gracia en él. ¿En qué sentido? Porque Dios no está obligado de ninguna manera a entrar en una relación de pacto con el hombre. O sea, Dios no está obligado a darle al hombre una oportunidad para que obedezca o desobedezca. No está en absoluto obligado. Pero Él decide a ponerse el pacto con el hombre. Eso es gracia, ¿no? Pero el pacto es de obras, ¿ok? Entonces, dice, el pacto de obras también es llamado pacto de la creación, pues porque se da en Génesis, ¿cierto? Donde todo se crea. Dice, este nombre hace referencia a que toda la vida del hombre está bajo un pacto. ¿Qué cosas? Matrimonio, trabajo y sábado o descanso, con la prueba específica de la obediencia a Dios en el árbol. Y estos tres aspectos de matrimonio, trabajo y descanso o sábado están dentro del pacto de obras porque son antes de la caída. ¿Ok? Dios había estipulado estas cosas en un pacto con el hombre antes de que siquiera el hombre cayera o entrara el pecado en el mundo. El trabajo fue antes de la caída, por eso el trabajo es una bendición, porque muchas veces la gente suele confundir de que el trabajo es una maldición porque el hombre cayó. No. Ya el trabajo existía desde antes de la caída, Dios lo estipuló así. ¿Cuál otro? La familia también existía antes del pecado, ¿cierto? Porque Dios instituyó el primer matrimonio, Adán y Eva, Él los casó. Y luego tenemos también el descanso, porque Dios dice que hizo la creación ¿en cuántos días? 6. En 6, y al séptimo descansó. Y ordenó al hombre también a hacer lo mismo. Entonces, el descanso también es parte pues, de lo que vino con este pacto. ¿Ok? Y ahorita vamos a ir como a detalle a cada uno. Algunos aspectos claves. Dice, en Génesis 1 y 2, la palabra pacto
no se utiliza. Si ustedes leen Génesis 1 y 2, no van a encontrar la palabra pacto por ningún lado, no existe ahí. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué decimos que es un pacto de obras si la palabra pacto no está como tal específico? Bueno, no está ahí, pero está en otro lado. ¿Perdón, Dani? No, porque contiene los elementos. Exactamente, contiene los elementos de lo que es un pacto. Pero vamos a ver que un versículo sí lo menciona. Oseas 6:7, y aquí está en la pantalla, pero si lo quieren subrayar en su Biblia pueden ir. Dice lo siguiente: mas ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Entonces aquí ya se está dando por entendido que con Adán hubo un pacto. O sea, un pacto. También Jeremías 33, 20 al 22 y 31, 35 indica que Dios no solo hizo un pacto con Adán, sino que también con la creación misma. Vamos, si quieren, esos versículos brevemente. Es Jeremías 33, para que podamos ver la evidencia. Antiguo Testamento, Jeremías 33, 20 al 22. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? ¿O salta fuerte? Dice, así ha dicho Jehová: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no pude... Hasta ahí. Bien, ¿qué vemos en estos versículos? Adelante, Raúl. ¿Qué vemos aquí en este pasaje? ¿Qué dice Dios? Menciona el pacto de con el día y la noche. Menciona que hay un pacto con el día de la noche, y Dios dice: si alguien pudiera invalidar mi pacto que hice con el día de la noche, es decir, que el día dejara de ser día y que la noche dejara de ser noche, entonces alguien podría decir que yo puedo invalidar mi pacto con David. Pero ¿quién puede invalidar el pacto de Dios con el día y con la noche? Solamente Dios. Nadie, no se puede. Entonces básicamente lo que está diciendo aquí Dios es dar un énfasis que es imposible que se rompa el pacto. Es imposible que Él quiebre la promesa que le hizo a David, que la vamos a ver más adelante. Pero aquí ya se nos da por entendido que Dios ha hecho un pacto con la creación misma. Él ha determinado los tiempos de las estaciones, del día, de la noche, cuando sale el sol, cuando se pone, cuando se empiezan a caer las hojas de los árboles, cuando caen los copos de nieve, etcétera, ¿no? Dios ha determinado todo eso porque Él es soberano sobre toda la creación. Vamos al siguiente versículo, Jeremías 31, 35, que está allá atrásito. 31, versículo 35. ¿Alguien lo tiene? Así ha dicho Jehová, que da sol para la luz del día y de las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que aparte del mar braman a sus ondas, Jesús de los ejércitos, Jehová de los ejércitos es su nombre. Ok, amén. Entonces, aquí básicamente está haciendo énfasis en lo mismo. Dios ha dado leyes al sol, a la luna e inclusive a la marea de las olas. ¿Okay? Porque Dios ha hecho un pacto también con la creación. Dios gobierna sobre toda la creación. ¿Va? Entonces, eso es importante. Seguimos, dice: Adán fue creado de la creación. ¿Por qué? ¿De dónde fue tomado Adán para ser creado? De la tierra. Del polvo de la tierra, ¿cierto? Luego recibió el hálito de vida de Dios. Y dice: y fue colocado como su gobernante y cabeza. Vamos a Génesis, rapidito. Génesis 1. Esto es muy de mirador, pero pues hay que ver la evidencia. Aquí está. Génesis 1:26. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplace sobre la tierra. ¿Sí? Hasta ahí nada más. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que puso al hombre sobre todo. Puso al hombre sobre todo. Que él señoreara y que trabajara, básicamente, ¿verdad? Bien, vamos a otro versículo, el 3:19, allá adelante. Ajá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok, aquí se nos dice dónde viene el hombre: del polvo eres y al polvo volverás. Pero si se dan cuenta en la primera parte del versículo, dice que con qué va a comer el pan. Sudor. ¿Qué implica eso? Trabajo forzoso, duro, cansancio, exactamente. Porque antes, ¿cómo recolectaban el alimento?
pues, Físico. trabajando, pero nada más básicamente estiraba la mano un poquito, porque ahí estaba todo en el jardín del Edén. Todos los colores, todos los sabores, las frutas que querían, ahí estaban, ¿no? Entonces, pero ahora ya, una vez introducido el pecado, ¿qué pasa? Pues ya va a costar trabajo, tienes que sudar, ¿verdad? Tienes que esforzarte. Y vamos a Salmos 8, 4 al 6. Ok, el hombre fue puesto como mayordomo. Salmos 8, versículo 4 al 6. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo quiera leer, por favor? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué se nos da a entender? ¿Qué se nos enseña? Pues primero que es como insignificante el ser humano, pero que al mismo tiempo está exaltado de tal forma que se le hizo señorear sobre toda la persona. Claro. Y eso es algo impresionante. Y que Una Dios criatura. no se olvida de nosotros. ¿Perdón? Dios no se olvida. También, aparte. O sea, este hombre fue creado del polvo de la tierra, pero luego dice fue creado, hecho menor que los ángeles, pero dice que lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces la tarea del hombre es ser mayordomo sobre la creación. En el pacto que Dios instituyó con el hombre, pues lo está también poniendo como gobernante, ¿verdad? Solamente por debajo de la autoridad del Señor, obviamente. El hombre entonces tiene la responsabilidad de gobernar adecuadamente la creación. Y incluso es bien interesante, no sé si ustedes han ido alguna vez a algún circo, y a mí se me hace sorprendente, la verdad, cómo una criatura de 80 kilos, que es un ser humano, puede gobernar a un elefante de no sé cuántos kilos, ¿no? Cómo la creación se sujeta a la autoridad del hombre. Pero es precisamente por esto, porque Dios envistió de esta autoridad al ser humano. Sin embargo, tristemente, por causa de la caída, el hombre no ha hecho pues buen uso de su mayordomía con la creación, ¿verdad? Y también, pues, o sea, antes, pues en Adán no creo que hubiera problema para ejercer ese gobierno. Después del pecado, parte de esa parte de los cardos y los espinos, como decir que la creación se resiste, ¿no? A la autoridad. Sí, a la mayordomía del hombre, exactamente. Muy buena posición. Adelante, Marcos. Me llama la atención porque por eso vemos las tragedias que ocurren a lo mejor con los amastradores de las orcas. ¿Sí has sabido que las educan Sí, para que hagan un sí, show sí. en los espectáculos marinos y de repente la orca se traga a su entrenador? Sí, claro, pues es que está en su naturaleza. En su naturaleza también caída. La cae. ¿Ok? Porque está sujeta a la maldición a la que cayó toda la humanidad y la tierra. Para cerrar. Espinos y cardos, porque ya cayó y entonces viene el problema de ya no es perfecto, ya no está con la voluntad de Dios y entonces también la tierra se resiste. También. Así comentaba. Es correcto. Y los animales, pues ya Se comen unos a otros. ¿no? O algo así. ¿Perdón? Un león ya se iba a comer a nada. ¿Podía? Ya, o sea, en el sentido de que ya te atacaron, o sea, ya no es Sí, perfecto. ya no era posible, seguramente. Seguramente cuando Adán le puso nombre a los animales, pues ellos gustosamente iban con Adán para que les pusieran nombre. Entonces, pero ya cuando cayó el pecado, bueno, ahora refúgiate porque un león te come. Y entonces pudiéramos pensar que antes de la caída los animales todos eran vegetarianos, no se comían entre sí. Pues es que no existe la muerte. Entonces seguramente comían frutas, verduras, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Porque al no existir muerte, pues no se podían comer unos a otros. Exactamente. Yo siempre digo un chiste y digo que, o sea, seguramente, obviamente en el cielo va a haber una comida espectacular, pero de repente pienso, ¿cómo voy a extrañar la carne asada? Pero obviamente el cielo va a ser millonésimas veces mejor, ¿cierto? Pero esa es como la idea, pues al no haber pecado no había muerte, inclusive entre los propios animales. Pero aquí la idea es que el hombre era mayordomo sobre la creación, lo sigue siendo, pero ahora bajo el pecado, pues vemos que suceden pues, cosas terribles.
Ahora, ¿en qué consiste este pacto de obras o cuáles son los aspectos amplios del pacto de obras? En primer lugar, había trabajo, había chamba. Dice, el trabajo fue y es una bendición. ¿Amén? Es una bendición. La naturaleza dura del trabajo fue introducida hasta después de la caída debido al pecado de Adán. Vamos, si quieren, estos pasajes. No, creo que ya los leímos. Ahora, aquí puse algo que voy a comentar que creo que es importante. A veces, y esto es en relación al trabajo, ¿ok? A veces hace una distinción que a mi punto de vista es un poquito equivocada. Igual ustedes me dirán si lo consideran así también. Muchas veces se suele sacralizar o poner como más énfasis en que unas cosas o unos trabajos son más santos que otros. Por ejemplo, ser pastor es más santo que ser un albañil. O ser maestro de la iglesia es más santo que otra cosa. Que ser maestro de escuela. O guardia de seguridad, etc. Porque a veces solemos hacer como esta distinción de que si trabajas en la iglesia o eres un misionero o haces cosas como espirituales, esas cosas tienen como más valor delante de Dios, porque pues son cosas santas, apartadas, ¿verdad? Estás en el ministerio, etc. Pero, y ustedes me dirán, no es del todo correcto hacer este tipo de afirmaciones. ¿Por qué? Porque todo trabajo digno, ¿verdad? Que no sea inmoral ni pecaminoso, es para la gloria de Dios. Es decir, como creyentes, nosotros tenemos el deber de que si soy un abogado, voy a ser el mejor abogado para la gloria de Dios. Si soy enfermero, enfermera, doctor, doctora, voy a hacer lo mejor para la gloria de Dios. Si trabajo limpiando pisos, lo voy a hacer para la gloria de Dios. ¿Sí me explico? O sea, en última instancia, todo trabajo, toda actividad que el hombre hace debajo del sol tiene que hacerse para la gloria de Dios. Y toda plataforma es una buena plataforma para evangelizar. No necesariamente que seas un pastor o un predicador o un misionero. Obviamente, estas personas se dedican a tiempo completo a esas cosas, ¿cierto? Está muy padre, qué bendición. Pero no porque nosotros no nos dediquemos a esas cosas significa que nuestros trabajos valen menos o son no son tan bien vistos por Dios porque... ¿Sí me explico? Sí. Entonces esa es la idea. Y creo que con tu trabajo y tus acciones puedes dar testimonio también. Sin duda. Porque te denotas. Sin duda. Bueno, hay una jefa que me dice, no, ¿por qué no haces tanto en tus pacientes? Y yo, pues porque todo lo hago para Dios, no Exacto. lo hago para los demás o esperando. Claro. Entonces sí como que, pues es que, y siempre les dice, pues es que como no eres cristiana, por eso. Les Sí. hace todo. Y es la idea, o sea, incluso Pablo lo dice, y todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Cualquiera que sea su actividad, si es una actividad lícita, es para la gloria de Dios. ¿Ok? Y con esa óptica es como se cristianiza una sociedad, porque no podemos esperar que una sociedad sea más cristianizada si los cristianos no están evangelizando en los lugares que Dios los ha puesto. Es que, por ejemplo, si yo partiera de esa idea también del trabajo, yo tendría que aceptar o también pensar que el pastor está más cercano a Dios que yo, o que un ministro, Dios escucha más las oraciones de un ministro que las mías. Claro. Cosa que tampoco es cierto. Cosa que tampoco es cierto. Exactamente. Porque sí nos apoyamos en oración, obviamente, intercedemos los unos por los otros, pero, y esto es importante, qué bueno que lo mencionas, si vamos con una persona para que ore por nosotros pensando que tiene más acceso a Dios que nosotros, pues ahí ya estamos partiendo de una premisa equivocada, porque el Espíritu Santo mora en ti y tú puedes tener acceso directo al Padre, completamente. Exactamente. Entonces, esto en cuestión de el trabajo, ¿ok? Todo trabajo digno es para la gloria del Señor. No importa lo que hagas, ¿verdad? El Señor puede usarte donde estés. Ok, luego tenemos el descanso o el sábado. Dice, Dios no tenía necesidad de reposar. Su descanso fue la entronización, reconocimiento y satisfacción de un trabajo bien hecho. De hecho, ¿se acuerdan cuando en Génesis Dios dice que Dios descansó? Porque lo que vio que había hecho era bueno y era bueno en gran manera. No festejo. Sí, exactamente. Y él descansó de esa obra. Dice, el mandato del sábado es para beneficio de el hombre. Ahora, muchas veces se tiene este concepto que descansar
es tener un día completamente libre y estar echado en la cama viendo Netflix. ¿Sí o no? A veces solemos pensar eso, o sea, voy a descansar y voy a estar sin hacer nada en mi casa, acostado, viendo tele, ¿no? Pensamos muchas veces así. Pero eso no es un real descanso cristianamente hablando. Porque vamos a descubrir que el descanso del cristiano es Cristo. Nuestro descanso es Cristo. Venir a la iglesia es un reposo de nuestras actividades, de nuestros esfuerzos que hacemos en la semana para descansar en la presencia del Señor y ser renovados por el Espíritu Santo. Ese es el descanso del Señor. Él dice descansen. En mí, exactamente. Ahora, también se refiere a descansar, o sea, de que sí pares de tus actividades, que puedas realmente dejar las cargas, ¿verdad?, que puedas traer entre la semana y depositarlas ante el altar de la gracia del Señor, y el Señor te va a dar ese descanso y ese oportuno socorro. ¿Ok? Hay también dos ideas que aquí, pues hay dos posturas más que nada. Una más ortodoxa y otra no tan ortodoxa, pero que también es válida. Bueno, depende. ¿Cuál es? Que el día del Señor, ¿cuánto tiempo es el día del Señor? Pues 24 horas, ¿cierto? Es el día del Señor. Y a veces en la cristiandad le damos el mediodía del Señor, ¿cierto? Ya vine a la iglesia y ya me voy a hacer mi montón de actividades que tengo pendientes. Ahí, pues cuidado, ¿no? Porque ya nada más estamos como haciendo un checklist de que, bueno, ya fui a la iglesia, ya cumplí con el Señor y ya me sigo con lo que sigue. No, realmente sino descansar, poder estar con tu familia, ¿verdad? Orar, leer, algunos dirán, pues ver una película, etcétera, ¿no? Yo creo que eso está bien, pero hay otros, a lo mejor más ortodoxos, que digan, no, o sea, todo el día, estar en la Biblia, estar en oración, ¿verdad? Ahí ya dependerá qué postura se adhieren más ustedes, pero yo creo que sí es importante, pues como familias, empezar a tomar este mandato como, pues sí, voy a descansar en el Señor, voy a ir a la iglesia, si puedo voy a servir, si no voy a recibir, ya luego en mi casa, con mi familia, descansar de nuestras actividades para gozar la comunión en familia, gozar obviamente de la comunión de Dios, y eso va a ser bien importante. Ahora, les voy a mostrar un versículo que creo que da en el clavo de este punto. Está en Isaías 58, 13 al 14. Y se los voy a mostrar en la versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente, ¿se alcanza a leer? Sí, respuesta. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Respuesta el sábado. Respeta. Perdón. Respeta el sábado. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país, y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Amén. ¿Qué piensan de ese texto? Está padre, ¿no? Sí, ¿cómo no? Porque la fuente del gozo no se encuentra en el hecho del descanso mismo. Dice el versículo 14, si haces esto, encontrarás tú alegría, ¿en dónde? En mí. En mí. Porque ese es el verdadero descanso, estar en comunión con el Señor, sobre todo respetando el día que pues Él nos ha dado, ¿cierto? Ahora, en el Antiguo Testamento era el sábado, ¿ok? Que era ¿cuál día de la semana? El último día de la semana, ¿cierto? En el Nuevo Testamento este orden cambia. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, y en la Biblia tenemos evidencia, empezaron a congregarse el domingo, en el primer día de la semana. Pensando en qué cosa, en que Jesucristo resucitó, exactamente, en que Cristo resucitó precisamente en domingo. Vamos a algunos versículos nada más para que tengan la evidencia, porque sé que de repente puede ser una pregunta de que, oye, pero pues si la Biblia dice el sábado, o sea, ¿por qué ustedes se reúnen en domingo? Pero sí tenemos base bíblica para esto. Marcos 16, 9, por favor. Marcos 16, 9. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena
de quien había echado 7 demonios. Bien. Entonces, ¿cuándo apareció Jesús? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Ok? ¿Y se le apareció a quién? Ojo, aquí un paréntesis. Muchas veces existe este mito de que María Magdalena era una prostituta. No es así. ¿Quién es María Magdalena? Era endemoniada, sí, porque luego a veces, oye, ¿quién fue María Magdalena? Y mucha gente cree, no sé por qué, Hay mucha película de eso. ajá, esa que fue una prostituta, pero nada que ver. O sea, era una persona que tenía demonios. Y Jesús la libró. Bien, vamos a otro texto. Hechos 27. Hechos, perdón. 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, entonces, ¿cuándo se reunieron los discípulos? El primer día de la semana, que es domingo. Luego Pablo dio el discurso hasta medianoche, hasta el día siguiente. ¿Y es ahí para lo de Botico? ¿Sí? ¿Cuando se cae? No. No, creo que no. Creo que no. O sea, ¿qué es Hechos qué? ¿Perdón? Hechos 27. 27. ¿Sí? ¿Es cuando se cae Botico? Un minutito que estaba- Ah, sí, no sé si es esto, ¿no? Sí. Es el Y un Botico. joven llamado Tico, que estaba sentado en la ventana, rendido por Dios, sueño profundo por parte de Pablo, Y se cayó. Sí, fue levantado, muerto. Está fuerte. Escuchando la predicación. Espero no dormirlos también, que se caigan. Dice el siguiente, 1 Corintios 16:2. Avancemos ahí un poquito. 1 Corintios 16:2. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando ya yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Ok, entonces igual vemos. Se recogían las ofrendas El primer día de la semana. o se juntaban las ofrendas el primer día de la semana. Entonces, así como esos, hay otros versículos, ¿verdad? Aquí puse algunos, dando fe y evidencia de que en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, en la iglesia de los apóstoles, se empezaban a juntar ¿cuándo? El domingo, el primer día de la semana, porque Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? ¿Todo bien? Ok. Siguiente, el matrimonio, que fue instituido también antes de la caída. Dice, el matrimonio es una bendición de Dios. Dios dio a Adán una compañera idónea que la ayudara en el servicio y adoración a Dios. Vamos a estos pasajes brevemente. Dios le da al hombre una ayuda idónea. ¿Ok? ¿Y la forma de dónde? De la costilla. De la costilla. El hecho de que Adán necesitara una ayuda idónea da implícitamente pues la incompletitud del hombre. O sea, necesita una ayuda idónea para estar completo. ¿Ok? Bien, seguimos. Génesis 2, 18 al 24. ¿Alguien lo tiene? Luego Dios, el Señor, dijo, sí, ¿verdad? Ah, sí. Sí. No es que es otra versión, prueba. Ah, No bueno. es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera a un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Bien. Ok. En la Reina Valera 60, ¿cómo dice? Y llamará a su Varona. La llamará varona.
El varón Así le digo yo a Suri. Es cosa mía, eres una varona. Con la palabra en hebreo. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios los presenta. Dios hace a la mujer de la costilla, ¿verdad? Hay una frase, seguramente la conocen, ¿verdad? No la saca de un hueso de sus pies para que la aplaste, no la saca de su cabeza para que esté encima de él, la saca de su costilla, que es su ayuda idónea, está a su lado. ¿Okay? Y denota sobre todo la incompletitud del hombre, por eso el texto decía, ¿no? O sea, no se encontraba ayuda, o sea, estaba faltante de algo. ¿Okay? Bien, ahora, el matrimonio también es una imagen poderosa de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque Efesios 5, y lo vimos la semana pasada, Efesios 5 dice que el marido tiene que amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia, y la mujer tiene que respetar a su marido como la iglesia respeta a Cristo. Esa es una imagen del Evangelio, una imagen de lo que Dios ha estipulado. Bien, avanzamos un poquito. El pacto de obras, ¿cuál es el punto focal? Y aquí esto ya se viene más carnita, más denso. Dice, la prueba del pacto de obras. Dios, el gobernante supremo, impuso un límite a Adán. De todos los árboles podía comer, excepto de uno solo. ¿De cuál? Del bien y del mal. Si Adán obedecía, viviría. Si desobedecía, ¿qué pasaba? Moriría. ¿Ok? Ahora, algunas personas dicen que Dios fue demasiado severo con este castigo, porque siempre sale ese comentario, pues solamente comieron un fruto, o sea, ni que hayan matado a alguien, o sea, no fue tan grave. ¿Por qué Dios fue tan severo con ellos? O sea, se hace esta pregunta. Ahora, les tengo aquí un videito de un pastor que se llama Alcis Sproul, que contesta precisamente esa pregunta, y ustedes ahorita me dirán sus comentarios. Le voy a dar play, ¿ok? Sí. If God is slow to anger and patient, excuse me, ¿Sí se ve? since God Sí. is slow to anger, we're always learning. Since God is slow to anger and patient, then why, when man first sinned, was his wrath and punishment so severe and long-lasting? Did we just have that question a second ago? We did. It's a little nuance. That God's punishment for Adam was so severe. This creature from the dirt defied the everlasting holy God. After that, God had said, the day that you shall eat of it, you shall surely die. And instead of dying, Thanatos, that day, he lived another day and was clothed in his nakedness by pure grace and had the consequences of a curse applied for quite some time. But the worst curse would come upon the one who seduced him, whose head would be crushed by the seed of the woman. And the punishment was too severe. What's wrong with you people? I'm serious. I mean, this is what's wrong with the Christian church today. We don't know who God is, and we don't know who we are. The question is, why wasn't it infinitely more severe? If we have any understanding of our sin, and any understanding of who God is, that's the question, isn't it? Bien, ¿qué opinan? Dio la yugular, ¿verdad? Es precisamente eso. Cuando entendemos lo que es el pecado, porque el pecado ¿qué es? Es una afrenta en contra de Dios. O sea, lo que hizo Adán merecía el castigo que Dios le dio, la muerte. Porque básicamente, si tú analizas bien lo que pasó en el jardín de Edén, ¿qué pasó? Eva toma del fruto y Eva fue engañada. Ojo, la Biblia dice esto, Eva fue engañada. Pero cuando ella lleva el fruto, lo lleva con Adán. Adán no es engañado.
Adán había tenido una conversación con Dios claramente sobre lo que iba a pasar si comía de ese árbol. Dios le dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás. Él sabía. Y aún con ese conocimiento, Adán osa de comer del fruto que Dios le había prohibido, y en ese momento sus ojos fueron abiertos porque murió espiritualmente. Porque el pecado es eso. Adán pasó de confiar en Dios a confiar en Satanás. Él transfirió su fe. Ya no creyó la palabra de Dios, creyó la palabra de la serpiente. Y de hecho cada vez que pecamos estamos haciendo lo mismo. Estamos dejando confiar en la palabra de Dios para confiar en la mentira de la serpiente. Poner nuestra fe en Satanás. Es lo que hacemos. Porque pensamos que a lo mejor va a ser una mejor opción que la que Dios tiene. Ese es el pecado, por eso es una ofrenda y por eso merece todo el castigo. Porque ¿contra quién estamos pecando? Contra el Señor, contra el Rey de Reyes, Señor del universo. El pecado fue mínimo, dice, ¿por qué no fue infinitamente más severo? El pecado es horrible porque se hace en contra de Dios. Y déjenme darles un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, seguramente alguno que otro ya lo habrá escuchado. Supongamos que yo voy al cuarto donde está mi hermano y para saludarlo, veo que está jugando videojuegos, voy a su cuarto, entro y le doy un zape. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Pues él se molesta, porque pues a nadie le gusta que le den un zape, ¿cierto? Se levanta y me corre de su cuarto, con justa razón, porque le di un zape. Luego voy donde está mi papá, que está leyendo un libro, ahí en la sala de su casa, y le digo, ¿qué onda, viejo? ¿Cómo estás? Y le doy un zape. Ahí es diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es mi papá, hay un rango, hay diferencias, ¿cierto? Yo debería ser respetuoso con él. Estoy rompiendo mandamientos, no lo estoy honrando. Entonces él se molesta, obviamente, y me dice, pues ya vete a tu casa, o sea, no te quiero aquí en este momento porque acabas de hacer una ofensa. Te voy a acusar como el pastor, ¿verdad? Ahora, supongamos que yo vengo aquí a la iglesia y veo que el pastor viene por ahí caminando y le digo, ¿qué onda, mi Kenty? Y le doy un zape. Qué igualado, ¿cierto? Porque él es una autoridad en la iglesia. Eso fue una falta de respeto, pues, grave. ¿Qué debería hacer el pastor? Pues a lo mejor disciplinarme. ¿Sabes qué? No vas a dar clase el próximo trimestre o el próximo año. Vamos a disciplinarte. Está mal lo que hiciste, no es correcto darle zapes a la gente. Ahora, supongamos que yo voy a Inglaterra y voy con el rey. Y digo, ¿qué pasa, rey? ¿Cómo va el reino? Y le doy un zape. ¿Qué va a pasar? La Guardia Real se me va a lanzar, me va a meter en la cárcel para toda mi vida, el calabozo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la infracción es la misma, un zape. ¿Qué cambia? La persona. La investidura de la persona. La persona ofendida. Sin duda alguna. Entonces, cuando pecamos, estamos pecando en contra del Señor del universo, el Rey de Reyes, el soberano de toda la creación. Por lo tanto, el castigo es proporcional a la persona que estamos ofendiendo. Por eso el infierno es un castigo justo, porque estamos afrentando en contra de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Por eso el pecado no es de tomarse a la ligera. Estamos en una guerra, porque el pecado es cruel, mata, condena, y es precisamente por esa razón que Cristo murió. Llevó nuestro pecado. También David dice, contra ti pequé. Contra ti he pecado. Pecamos contra las personas o contra nosotros mismos, pero en última instancia el pecado se hace en contra de Dios. Es correcto. Alonso, ibas a decir algo, perdón, amigo. No, lo que pasa es que esta situación me recordó mucho la pregunta, ¿no? De por qué pareciera un acto, una infracción insignificante comparado con la consecuencia, ¿no? O el castigo. Y me recuerdo mucho que a mí, en la práctica como maestro, es muy habitual que dentro de las reglas del salón de clases que no debe comer en el salón, porque hay un tiempo y un espacio para eso. Pero hay una cuestión ahí se puede hacer una analogía en donde obviamente tienen este pensamiento intrusivo, ¿no? Como la serpiente que tergiversa la regla, y hay algún alumno que está mascando chicle, y entonces en ese momento se ejecuta pues la consecuencia. Fulanito, ve con tu tutora por tu reporte de conducta. Y siempre, o sea, es como, ¿pero por qué? ¿No? O sea, siempre es buscar la expresión. Le digo, bueno, es que tú sabes la consecuencia de romper la regla, no se debe comer en clase. Y hasta quieren como justificar, pero no es que no estoy comiendo, solo estoy masticando, ¿no? Entonces, claro, es como dices, no entiendo nada. Ajá. Entonces le digo,
No, o sea, es la consecuencia. Claro. Tiras tu chicle primero y luego vas. Claro, y es la naturaleza del ser humano. Y es la naturaleza del ser humano. Y dicen, bueno, pero ¿por qué para ti? O sea, nada más lo tiro y ya, ¿no? O sea, ya dejé de comer. Pues sí, pero la consecuencia. Pero es el hecho de la infracción. Es el hecho de la infracción. Y si dicen, ¿por qué tanto? O sea, ¿por qué llegar a ese grado de un reporte de conducta? Porque no nada más me llama la atención y lo tiro y continúa la clase. Le digo, es que no es pues cuestión de que yo quiera como alterar, o sea, que no es contra ti, pues. O sea, es que tú conoces la regla y conscientemente la rompes y hay una consecuencia de eso. Entonces, si no es tanto por el chicle o porque sea cualquier cosa, sino es porque estás rompiendo el acuerdo que tenemos. Claro. Se está faltando al respeto. Y en el caso de Adán y Eva, pues fue una afrenta. Sí, claro. Levantaron el puño contra Dios. O sea, lo que la serpiente dice, yo le creo a él. O sea, sí, claro. ¿sí me explico? Adelante. Fíjate, yo creo que Dios no fue justo en el castigo a Adán y Eva, porque sí debió de haberlos matado. Sí fue justo, te voy a decir por qué. Pero por su misericordia. No, inclusive, no, Dios sí es justo, te voy a decir por qué. O sea, no es de que Dios no fue justo, Dios siempre es justo. Él no puede dejar de ser justo porque es su carácter, es su naturaleza. Y Dios es justo porque al dejar pasar esa afrenta, no es como que Dios ya se olvidó. O sea, ese pecado que ellos cometen, Dios paga por ese pecado, pero lo pagan en la vida de su Hijo Jesucristo. O sea, no es de que Dios no fue justo. Él sí es justo porque sí castiga el pecado, pero lo pagó ¿dónde? En la cruz. Es justo y Alguien más para Así por es. nosotros. Exactamente. Adelante. No creo que haya sido severo, fue claro. Y fue justo. Sobre aviso no hay engaño, dicen por ahí. Y fue justo porque cumplió, pero traía gracia. Claro. Traía gracia. El hecho de dejarlos vivir un día más es gracia. Y eso no era una letra chiquita, eso Claro. él lo tenía. Sí, Pero claro. sí, o sea, dicen que sí fue severo, pero no fue severo. Fue muy claro. Sí, claro. Sin duda. Y actuó muy misericordiosamente. Los dejó vivir un día más y un día más. Los dejó de vivir 900 y tantos años más. ¿Ok? Entonces, es gracia. Es gracia. Dios debería matarnos en el momento en que pecamos. Sí, pero no lo hace. Estar aquí. Seguimos respirando un día más y un día más. De hecho, creo que es en Jeremías, si no me equivoco, o sea, que dice que las misericordias de Dios, Lamentaciones, se renuevan cada mañana, cada mañana. Y literalmente el cielo debería proclamar todo el tiempo, o sea, maldito, 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 por cada pecado que cometemos, todo el tiempo, pero no lo hace. Y finalmente el material también lo indica que sí hubo una muerte física y una muerte espiritual. Claro, en el momento que comen, espiritualmente muertos. Así es. Y después, físicamente, regresaron al polvo de donde salimos, que es el ciclo pues natural. Que básicamente la muerte para un cristiano es simplemente un pequeño puente para llegar a la presencia del Señor, nuevamente con el Creador. Bien, ok, seguimos. Dice, ok, Adán como representante. En Adán el pecado entró a toda la raza humana. Ok, esto ya lo vimos la semana pasada. Porque todos los que son representados en Adán, que es básicamente toda la humanidad, pues nacemos bajo delitos y pecados, muertos espiritualmente. ¿Ok? Ahora, otro punto importante, la naturaleza de la muerte, que es básicamente separación de Dios, muerte física y espiritual. Vamos a Génesis 2:17 y después vamos a Génesis 5. Génesis 2:17. 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día del que comieres ciertamente morirás. Dios fue claro, ¿cierto? Le dio un mandato. Un mandato, es el mandato. Exactamente, es la prueba del pacto de obras. Y luego vamos a Génesis 5. Síganme ahí en sus Biblias, les voy a ir diciendo varios versículos. Génesis 5:5. Y fueron todos los días que Adán vivió 930 años y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió.
Versículo 24, aquí hay una excepción. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Él no vio muerte física. Luego vamos hasta el 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Y un último, 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. ¿Qué vemos aquí? Mueren todos. Todos mueren. Entró el pecado y todos mueren. No importa cuánto bebían, al final morían. Una pregunta. Adelante, amigo. Un poquito paréntesis, ¿no? Pero tiene que ver con lo que acabamos de leer. Por ejemplo, en el caso de Enoc, que caminó con Dios y Dios le llevó. Esta justicia de Enoc, o sea, yo quiero pensar que Enoc no era un hombre distinto a nosotros, como ser humano. Claro. Pero Enoc no fue llevado al cielo por su propia justicia, quiero pensar yo. No. O sea, era más bien la justicia de la fe. Sí, claro. Que la Biblia no nos explica como tal mucho del contexto de la vida de Enoc. Pero sí, obviamente, o sea, no podemos hacer una doctrina en base nada más de pensar que fue por su propia justicia o por su propia vida, ¿no? Sino en la narrativa de toda la Biblia vemos que todos los hombres son pecadores, y eso incluye a Enoc y a Elías, que son los que no gozaron muerte. Pero el sacrificio de Cristo los alcanza. Simplemente le agradó a Dios y lo vio por bueno, simplemente que no muriera, ¿verdad? No dice que fue gracia, hizo, no también dice fue que gracia. hizo ni nada, no dice. Por ejemplo, es que dice Pues, que caminó con Dios, ¿no? Pero ese caminar con Dios, pues es una gracia que el Espíritu produce en nosotros. Claro, no es de que haya venido de él, sino que es lo mismo que pasa con Noé, que lo vamos a ver la siguiente semana, pero hay un versículo que a mí me encanta. Vamos al 8.1, Génesis 8.1. ¿Sí es 8.1? No, espérame, no es el 8, va a ser el 6. De hecho, ahí dice, y siendo Noé de 500 años. A ver, sí, habla de Génesis 5.2. Pero estoy buscando un pasaje donde dice por qué fue salvo Noé. ¿Porque era justo? Sí, donde dice que era como perfecto, pero Dice, a ver. estas son las generaciones de Noé, varón justo. ¿En cuál estás? Es Génesis 6.9. 6.9. Ah, sí, mira, aquí está. Ese es, precisamente. ¿Lo puedes leer, por favor? 6.9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Hasta ahí. Bien. ¿Qué vemos aquí? Que Noé era ¿qué? Justo. Era perfecto, era justo. Con Dios caminó Noé. Ahora, aquí podríamos caer en la trampa de pensar que Noé se fue al cielo porque era una buena persona, porque aquí dice que él era perfecto. Pero lean el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo anterior? El 8. Aquí está la clave. Noé era así porque halló gracia a los ojos de Dios. Seguramente lo mismo, no seguramente, lo mismo con Enoc. Fue así porque halló gracia, porque la gracia siempre viene antes. Claro. ¿Ok? Entonces, muy buena pregunta, amigo. ¿Algo más? Avanzamos. Adelante, Ramón. Un comentario respecto a precisamente a este árbol. Ajá. Porque me parece que no lo menciona aquí en la clase. Precisamente el hombre, la desobediencia, el hombre hizo el tomar de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo creo que ahí radica precisamente las consecuencias de la muerte, o la consecuencia que él tuvo por no el simple hecho de agarrar el fruto y comérselo, es qué fruto era. Y claro, su significado es más espiritual y más profundo. Claro, todo lo que conlleva. Todo lo que conlleva, ¿no? Porque la simple tentación que tuvo Eva, de parte de la serpiente, de parte de Satanás, era eso, era que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, ¿cuál fue la perdición en realidad del hombre, de Adán, y en consecuencia todos nosotros? El querer nosotros alcanzar sabiduría para nosotros mismos. El querer nosotros decir qué está bien y qué está mal. Ahí radica en sí esta caída. El simple hecho de querer nosotros decir qué está bien y qué está mal. De ahí entonces la humanidad fue que se perdió, ¿no? O sea, ellos
El hombre decidía qué estaba bien y qué estaba mal para él, Claro. haciendo a un lado a Dios, A Dios, o sí. no querer, en no querer tener ese conocimiento directamente de Dios. Claro. Irónico, ¿verdad? Pero es precisamente todo pecado está manchado de incredulidad. Es básicamente no creer en Dios y creer cualquier otra cosa que consideremos, humanamente hablando, que pueda ser mejor, que es un error, completamente. Y es por eso que luego se llegó al tiempo de los jueces y al final del libro dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía, ¿cierto? Y es básicamente como muchas veces a veces vivimos. Bueno, y por eso en el tiempo de Noé, que era lo que pasaba, ¿no? O sea, era, Claro. dice que toda carne... La maldad era grande en la tierra de tal modo que solamente Noé y su familia se salvaron. Exactamente, sí. Y que de la familia de Noé tampoco era como tan la familia perfecta, ¿no? Ya sabemos lo que pasó después. Claro. Sí, adelante, sí, sin problema. Nada más reconste era Diana. Ok, seguimos. Estatus del pacto de obras. Si bien este pacto finalizó, los efectos del fracaso de Adán continúan, los cuales son el pecado y la muerte. La gente sigue pecando y la gente sigue muriendo precisamente porque el pecado todavía existe. ¿Ok? Voy a avanzar un poquito, el video ya lo vimos. Ok, el pacto de obras, y ya estamos cerrando aquí lo del pacto de obras. Dice, Cristo es el segundo Adán y su obediencia. La respuesta al fracaso de Adán como nuestro representante fue que Dios envió a su Hijo, quien con su obediencia mereció la vida. O sea, Él nos da su vida. La prueba de obediencia de Cristo fue mucho más dura que la de Adán, 100%. Adán fue probado en un jardín perfecto, Cristo fue probado en un mundo caído, en un desierto. Porque ¿qué tenían Adán y Eva a su disposición? Todo. Todo. Tenían todos los árboles, tenían la presencia de Dios ahí entre ellos, ¿verdad? Un mundo básicamente casi perfecto, era increíble, y aún así desobedecieron. ¿Y Cristo dónde obedeció? En el mundo caído. En un mundo caído, en el desierto, ¿verdad? Él fue victorioso. Ahora, fíjense la prueba de Jesús. Vamos a Mateo 26, por favor. Mateo 26, 35 al 45. Ahora, hay algo que es bien interesante respecto a esta prueba de Jesús, porque Mateo 26, 35 al 45. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos la posibilidad de saber qué va a pasar en el futuro. Nos volveríamos locos, la verdad. Jesús sí tenía el conocimiento de lo que iba a pasar en el futuro. Y con ese conocimiento, Jesús cuando va a Getsemaní, Él sabe lo que va a pasar. Sabe lo que le espera. Nosotros no sabemos qué va a pasar en la próxima hora. No sabemos. Y está bien. Pero Jesús sabía todo lo que iba a pasar y todo lo que Él iba a padecer. Obviamente por eso Él tiene una gran angustia. Y es por eso que tenemos este pasaje o esta porción de la Biblia. Aquí lo leo. El 25 les dije, ¿va? 26, 25. 35. Ah, 35. Sí, es 35. Ah, ¿dice 36? No, es 35. 35 al 45. Dice lo siguiente. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, importante, ¿qué están diciendo? No me van a negar. O sea, yo daría mi vida por ti, Jesús. O sea, y todos replicaron la misma respuesta. Yo lo haría, Señor. ¿Ok? Ojo, esto es importante. 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. De hecho, en otro evangelio se menciona que Jesús estaba sudando gotas de sangre. O sea, era tan la angustia de lo que iba a parecer que Jesús estaba sudando gotas de sangre. Tenía una estrella muy grande. Porque él tenía conocimiento de lo que iba a pasar. Él sabía lo que venía. Dice lo siguiente. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y esto es interesante, porque ¿qué decía el versículo 35? ¿Qué estaba dispuesto a hacer Pedro? Señor, yo moriría por ti, pero no es capaz de velar 1 hora por Jesús. Pero me quedé dormido. Pero es que así nos pasa a nosotros. Decimos lo mismo que Pedro: Señor, yo daría todo por ti. Pero a la primera de cambio, estamos durmiendo como Pedro. Nos pasa, tristemente. Y por eso Jesús dice: velen y oren, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, internamente nosotros queremos, pero la carne es débil. Por eso Jesús dice: velen y oren, para que como Pedro podamos decir: Señor, yo sí daría mi vida por ti. Pero si velamos y oramos, sí lo haremos. Pero si no lo hacemos, pues va a ser muy difícil. Dormiremos, exactamente, nos dormiremos. Luego dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y ya luego llega Judas, lo traiciona y ya Jesús es entregado a los romanos. Ok, esta es la prueba que está pasando Jesús. ¿Se compara con la prueba de Adán? No. Absolutamente que no. Jesús por eso es el mejor Adán. Es el segundo y mejor Adán y él demuestra su obediencia. Jesús, ¿qué le dice al Padre? Padre, si es posible, que pase en esta copa. O sea, en su carne, obviamente en su humanidad, pues hay una cruz enfrente. Es una cruz robusta, donde le van a poner clavos, lo van a escupir, lo van a maltratar, le van a lanzar látigos de tal modo que le van a arrancar la carne de sus espaldas, le van a poner una lanza en su costado, toda su sangre se va a vaciar ahí, le van a poner una corona burlándose de él, sus propias criaturas. Y aún así, Jesús, ¿qué dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me alineo. La pregunta es: ¿Dios contestó la oración de Jesús? Claro que sí. Se hizo la voluntad de Dios, que era que Jesús tenía que ir a la cruz. Por eso la obediencia de Jesús es... O sea, hay algo muy importante. Jesús no solamente murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Él nos da su vida perfecta, su vida de obediencia nos la acredita a nosotros por medio de la fe. Amén. Tenemos un excelente, gran, poderoso Salvador. Ahora sí, vamos al pacto de gracia. Ya vimos el pacto de obras, era imposible que las cumpliéramos. Jesús lo cumplió por nosotros. El pacto de gracia es lo siguiente, o cuáles son los pormenores. El propósito de Dios al crear el mundo fue dar a conocer la gloria de su naturaleza. Dios quería dar a conocerse a todos. Esta es mi naturaleza, este es quién soy yo. Esto aún no se le había manifestado al hombre plenamente. Es decir, en el Antiguo Testamento no había todo el conocimiento de lo que es el pacto de la gracia. Dios decidió que el juicio no tuviera efecto inmediatamente. Es decir, dio la promesa y luego el hombre siguió viviendo hasta los días que estamos hoy, y no sé cuántos más años seguirá así hasta que el Señor venga. Ahora, vamos a ver unos versículos porque había un misterio. Colosenses 1, 26 y 27. Ahorita vamos a ver cuál es ese misterio. Colosenses 1, un misterio que estaba velado. Colosenses 1, 26 y 27. ¿Alguien lo tiene? El misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ok, gracias amigo. Dice que había un misterio oculto desde los siglos y edades. ¿Cuál es ese misterio? Cristo. Pero luego, ¿qué más? No solamente es Cristo, sino Cristo en vosotros. ¿Y a quién le está hablando Pablo? A los creyentes. A los creyentes. ¿Pero de dónde son estos creyentes? ¿Y los colosas qué son? Gentiles. Esto era una idea revolucionaria. Es algo que estaba oculto, que había visto como pequeños vistazos en el Antiguo Testamento, pero ahora se ha promulgado a todas las naciones.
que Cristo, ¿verdad?, incluye a los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el gran misterio, la iglesia, que está conformada por judíos y gentiles unidos por la fe a la persona de Jesucristo. Eso es. Ahora vamos a otro pasaje, Efesios 3. Ahí atrásito, Efesios 3, versículo 3 al 6. Efesios 3, versículo 3 al 6. ¿Alguien más lo tiene? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Otra vez, aquí está claro el misterio revelado. ¿Cuál es el misterio? Los gentiles son parte de la Cristo. Exacto, los gentiles son coherederos. Por eso a mí me choca el dispensacionalismo en ese sentido, porque separa lo que Dios ha unido. O sea, hay un solo pueblo, ¿verdad?, que son todos los creyentes en Cristo de todas las edades, de todos los tiempos. Y un último verso, Romanos 16. Versículo 25 al 27. ¿Alguien lo tiene? Dice, y a los que pueden confirmarlo según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bien. ¿Misterio resuelto? ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles iban a ser incluidos en la iglesia, básicamente. Tú y yo tenemos el mismo valor espiritualmente que un judío creyente en Cristo. Nosotros somos el Israel de Dios. ¿Ok? Porque somos injertados en el libro. Perdón. El pacto de gracia inicia, digo, a lo mejor no tiene relevancia. El pacto de gracia inicia en la muerte de Cristo o en su resurrección, cuando se eleva y dice, todo no te está. Ok, el pacto de gracia inicia en Génesis 3:15. Porque a partir de Génesis 3:15 todo es gracia. Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21. Todo es gracia. Simplemente, y es lo que estamos estudiando, Dios va revelando esa gracia progresivamente. Yo lo estoy mochando, ¿verdad? O sea, yo estoy como diciendo aquí termina, aquí empieza. Y no, no es así. Eso es lo que hace el dispensacionalismo. Divide la historia. Y con la teología del pacto lo que queremos dar a entender es que la revelación de la gracia de Dios es progresiva, pero que en todo momento apunta a Jesús. En todo momento. Y llega a su punto máximo, la culminación del pacto de gracia, cuando Jesús instituye la cena del Señor, donde dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Exactamente. Es donde llega a su plenitud, pero que no llega a su superviviente plenitud hasta que Cristo regrese por segunda vez. O sea, ya está aperturado el pacto, ¿no? El pacto de gracia en Jesús, pero va a llegar a su plenitud completa cuando Jesús regrese por segunda vez. Adelante, amigo. La gracia no viene inclusive antes de la formación del mundo. Es revelada de cuando y a eso va el siguiente. Ahí va, buenísima pregunta. Dice lo siguiente: Dios utilizó la caída como medio para una revelación nueva y superior de su naturaleza y convertir al mundo caído en la gloria de su amor perdonador y de su gracia redentora. Ojo, Dios tiene estos atributos de gracia, misericordia, perdón, etc. Ahora, los ángeles que servían a Dios desde cuando Dios los creó, ¿verdad? En la eternidad pasada, porque los ángeles no son eternos, fueron creados. Ellos veían a Dios y veían los atributos que estaban revelados en Dios y glorificaban a Dios por eso. Sin embargo, la revelación total de los atributos de Dios no había sido revelada a su plenitud.
Porque un ángel no conocía lo que es gracia, un ángel no conocía lo que es el perdón, un ángel no conocía lo que es la misericordia. ¿Por qué? Porque no había habido oportunidad para que Dios hiciera brillar esos atributos. Sin embargo, cuando el hombre peca y Dios le da una segunda oportunidad, ya están viendo como estas pinceladas de amor, de misericordia y todos estos atributos que Dios tiene. Cuando Jesús está en la cruz, es el punto culmine y máximo donde todos los atributos de Dios brillan y brillan y brillan, porque es en la cruz donde se demuestra el amor de Dios en su máxima totalidad. Es en la cruz donde se demuestra la misericordia, la justicia, la ira, la santidad, la gracia, el poder, o sea, todo lo que es Dios, sus atributos. Cuando Jesús está en la cruz están brillando y brillando y brillando, y seguramente ese fue un evento cósmico en el que todos los seres espirituales seguramente están exageradamente sorprendidos, porque Dios está revelando una parte de su carácter que en ese punto alcanza como su punto máximo, culmine. Dios está revelando su naturaleza, y es ahí en la cruz donde podemos ver pues todos estos atributos de Dios funcionando al mismo tiempo, en su máximo esplendor. La ira, la justicia, la santidad, la misericordia, todo está ahí, en la cruz. Es como la ley, no nos pudimos haber dado cuenta que éramos pecadores si no hubiera habido ley. Exacto, exacto. Entonces, con toda esta situación, Dios la utiliza para dar a conocer sus atributos. Pero no está terminado, ¿verdad? Pues hasta que Cristo venga. O sea, ya la obra está hecha. La obra está hecha. Cristo ya ganó, ya dijo tetelestai. Consumado es. ¿Verdad? O sea, ya la vida la estamos viviendo en diferido, es decir, el partido ya está ganado. O sea, Cristo ya ganó. ¿Perdón? El establecimiento total del reino va a ser cuando Cristo regrese. Y esa es la esperanza que tenemos. Entonces, esto es importante. Son algunos puntos de aquí, del pacto de gracia. Ya casi terminamos. Nos quedan 10-15 minutos. Dice lo siguiente: el pacto de la gracia empieza con el protoevangelio. ¿Cuál es el protoevangelio? La promesa de Génesis 3:15 dice: Dios hace una promesa a Adán y Eva en el jardín de Edén. La primera promesa del evangelio y el inicio del pacto de gracia. Génesis 3:15. Se compone de 3 partes: las palabras a Satanás, las palabras a Eva y las palabras a Adán. Y ahorita vamos a ir viendo parte por parte brevemente. Por ejemplo, y es interesante porque Dios inicia con la serpiente. Dice, la maldición de la serpiente. El versículo Génesis 3:15, si lo quieren ir en sus Biblias, dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a la serpiente, esta es una promesa que Dios le da a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales del campo, en tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. De ahí viene la expresión de para que muerdas el polvo. Ese es un símbolo de derrota. ¿Okay? Entonces este es el castigo. Dios maldice a la serpiente y la hace arrastrarse para que muerda y coma el polvo. ¿Cuál es la promesa que Dios hace? Ahí viene, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y ¿quién? Y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, esta es la promesa que Dios le hace a la serpiente. Dios le dice: yo voy a pondré, dice el texto, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y es bien interesante porque eso es lo que sucede hoy en día. Aquí está atacando Satanás. Obviamente está atacando la institución de la familia, al varón, pero en primer lugar está atacando a la mujer. Se está distorsionando la figura de la mujer, de tal modo que ahora un hombre hoy puede ser mujer si él se reconoce e identifica como mujer. ¿Sí o no? Es lo que el mundo está apuntando, que es simplemente el cumplimiento de esto: la enemistad entre Satanás y la mujer. De hecho, hay un documental que les voy a pasar en el grupo que se llama What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Es de un chavo que hace un documental sobre una pregunta en específico. Él va a las universidades y va con doctores, científicos, y les hace esta simple pregunta: ¿qué es una mujer? La gente no sabe definir qué es una mujer. No lo saben. Entonces de ahí se hace todo este constructo social, ¿verdad? Donde viene la ideología del feminismo y todo esto, ¿verdad? Que está denigrando a la mujer. De hecho, si tú escuchas la música que escuchan los jóvenes, es una degradación en contra de la mujer. Pero lo peor es que están envolviendo a estas generaciones
que las propias mujeres mandan música que las agrada. Es increíble. Porque el mundo tiene una maquinaria que está importando la mente de los jóvenes, de los y las jóvenes. Es tristísimo. Les voy a pasar ese documental y la verdad que estará muy bueno que lo vean porque trae información muy, muy valiosa. Adelante, Roberto. ¿Y por qué no puso aquí al hombre? ¿Qué crees? Sí, porque fue la mujer la que pecó con. Por ahí dinero, entró. ¿no? No, ¿Cómo? No, el pecado entró por el hombre. Porque ahí va, porque continúa la promesa. Luego dice, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de Satanás con la simiente de la mujer. ¿Quién va a ser la simiente de la mujer? Cristo. Porque Cristo, y ahorita lo vamos a ver, corporalmente desciende de una línea sanguínea que va desde Eva hasta que nace Jesús. Pero no es en el caso de José, porque Jesús no por parte de José, pues no hay nada. Por eso tiene que ser de la mujer. Pues Cristo vino de una mujer, pues Cristo vino de María. Entonces, No, sí, ahí por está eso. el tema de la mujer. De la mujer, exactamente. Sí. Pues porque es por una mujer por quien va a vivir la simiente que Dios prometió. Por eso la promesa se hace a la mujer. Exactamente. Y ahora, vamos, adelante. Nada más un comentario. Sí, Para adelante. complementar la respuesta de Robert, yo pienso que, o sea, Dios le hace esta promesa específicamente a la mujer, porque fue la mujer la que fue engañada. Entonces Dios equilibra esta balanza, ¿no? Tú engañas a la mujer, bueno, entonces la mujer va a traer a alguien que te va a vencer a ti. Fíjate que eso no lo había pensado, pero Bueno, es lo que yo. suena teológicamente posible, amigo. Sí, o sea, podría tener sentido. Entonces, gracias por complementar ahí, amigo. Pero básicamente es eso. O sea, Jesús iba a venir de la simiente de la mujer. Por ahí viene Jesús. Exactamente. Porque el hombre transmite el pecado. ¿Ok? Entonces, eso es bastante importante. Les voy a pasar de todas maneras el documental. ¿Va? Entonces, aquí hay otros versículos que básicamente hablan, que son estos de acá, de cómo la serpiente es aplastada o muerde con el polvo, básicamente, como símbolo de derrota. Ahora, tenemos como el panorama amplio. Dice, es la primera profecía en la Biblia, es mesiánica, y el resto de las escrituras siguen este versículo, y ya se los había comentado. Toda la Biblia es el desarrollo de esta promesa, Génesis 3:15. Ahora, me gustaría que fuéramos a estos pasajes. Vamos a Lucas 3. Nada más para enseñarles y complementar un poquito también lo que mencionábamos hace un instante. Lucas 3, versículos 24. 23, perdón. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat. Ok, hasta ahí. Bueno, no, sí, léelo todo. Adelante. Hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José. Ajá. Bueno, son muchos, mejor porque vamos a perder tiempo. Básicamente, si tú lees todo eso y llegas hasta el versículo 38, dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Esta genealogía es la genealogía de Jesús, pero por parte de María. De María. Aquí dice, pero las mujeres no se mencionaban en las genealogías. Es que en la de Mateo viene la de. Ajá, en la de Mateo viene la genealogía según María, ¿va? Pero esta es la, perdón, según José. Esta es la genealogía de María. Ahora, Jesús tiene la misma genealogía desde Adán hasta David. Luego en David la genealogía se parte, porque de parte de David tiene varios hijos, pero entre ellos tiene dos que son muy especiales. Uno es Salomón y el otro es Natán. ¿Ok? Y aquí se nos dice que viene según... ¿Dónde está? Hijo de David, hijo de Isaí, ¿Y en qué versículo? En el versículo 31. El 31, porque esta es ascendiente, ¿no? Entonces, Exacto, sí. Pero ¿quién? Hijo de Natán, hijo de David. Ok, entonces esta es la línea de Natán. Que esta línea de Natán va a seguir bajando hasta que llega a María. Ok, que es madre de Jesús. Ok, ahora vamos a Lucas 3.
Ahora, lo importante que quiero que veamos aquí es que esta genealogía data hijo de Dios hasta hijo de José, hijo de María. Eso fue Lucas 3. Ah, sí, perdón, vamos a Mateo 1. Sí. Porque aquí podemos trazar un poquito algo bien importante. Mateo 1. Y aparte aquí dice, según se creía de José. Sí, seguro. Porque dudaban, no, las personas, pero es hijo de José. Porque, recordemos, José no era el padre natural de Jesús, era su padrastro. Pero lo que vemos aquí es que Jesús va a heredar ¿cómo se llama? El trono de David. O sea, por el linaje. O sea, al ser hijo de José, él es heredero al trono. Entonces, José es del linaje real. Vamos a poner sí, 100%. Es del linaje real. Aunque no es su papá natural. Exactamente. Pero le da todas sus credenciales al ser hijo de María sí es del linaje directamente desde Eva. Pero igual María es. Bueno, todos. Los dos son del linaje real. Pues. Exactamente. A eso es lo que voy. Miren, aquí ya está la genealogía según José, que se nos dice 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Por eso se menciona aquí esto es importante, porque básicamente Jesús es heredero al trono de David, ¿ok? Y luego también se dice hijo de Abraham, porque él es heredero a la promesa de la simiente, que ya estudiamos un poquito. Luego, si tú bajas, vas a llegar hasta el 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, ¿verdad? De la cual nació Jesús, llamado él Cristo. Y esta línea viene de David, sí, pero luego viene por Salomón. Entonces, lo que quiero hacer es el énfasis siguiente. Jesús es heredero al reino, o sea, heredero al trono por sus dos líneas, tanto paterna como materna, ¿verdad? Materna nos quiere decir que Jesús es el Hijo de Dios, básicamente toda la línea, desde Adán y Eva, hasta llegar a Jesucristo. Y en la genealogía de José, vemos que él es heredero al trono, por eso se nos menciona a David, porque fue Salomón el que fue el rey, y sigue bajando. José viene de Salomón, María viene de Benatán, que los dos son hijos de David. Exactamente. Y por eso tenemos este versículo, Romanos 1, 3 al 4. Y aquí ya yo espero que se clarifique un poco todo este revoltijo. Pues no está tan revuelto. Y tiene mucho sentido, ¿no? A mí se me hace que como que todo embona, o sea, perfectamente. Uno del 3 al 4. Nada más que me llevo, porque, perdón, se me trabaron las obras. Uno del 3 al 4, ahí lo tiene, que lo quieran leer. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén, hasta ahí. Entonces básicamente lo que aquí vemos es que Jesucristo era del linaje de David según la carne, porque según la carne, gracias a quién? A María, según la carne, él era heredero, ¿ok? Pero también dice que fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué cosa? Con poder. Exactamente, entonces tenemos aquí a Jesús cumpliendo esta doble naturaleza. Es hijo, ¿verdad? Es heredero del reino por la carne, pero también es heredero del reino porque es el Hijo de Dios, básicamente. Se nos dice que Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. ¿Ok? Entonces eso está interesante. ¿Va? Y nos quedan 7 minutos para que terminemos. Ok. Bien, pero ya explicamos aquí mucho de lo que está aquí. En primer lugar, Dios dice: pondré enemistad. La promesa de Dios significaba que la guerra había sido declarada. Satanás comenzó la guerra, pero Dios la terminó. Pondré, que es lo que decíamos. Esta promesa trazaba el plan de Dios para el resto de la historia del mundo, porque fue Dios quien hizo esta promesa. Satanás y la mujer. Satanás fue el asesino desde el principio. Dios en respuesta pone enemistad en la simiente de la mujer, cual ya lo platicamos un poquito. Y aquí esto es importante, las simientes. La simiente de la mujer se refiere a su linaje espiritual culminado en Cristo. La simiente de Satanás son los hijos de desobediencia. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis.
vemos esta distinción desde el principio, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Cuando Adán y Eva son expulsados, ellos tienen hijos. ¿Quiénes son? Caín y Abel. ¿Y qué pasa? Caín mata a Abel. ¿Ok? Exactamente. Ahora, ¿qué vemos aquí? Ya se empieza a separar la línea, ¿cierto? Vemos la simiente, ¿verdad? De la mujer y la simiente de Satanás. Caín mata a Abel, ¿no? Queriendo erradicar la simiente por donde iba a venir el Salvador. Pero ¿qué pasa? Dios luego les da otro hijo, que se llama ¿quién? Set. Y es por ahí donde va a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí ya desde el principio vamos viendo que hay pues esta pelea entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Luego, en los versículos que están aquí, que ya no nos da tiempo de ir, básicamente se nos va a decir que los cristianos, que los creyentes son la simiente de Dios. Espiritualmente hablando, pertenecemos a esta simiente de la mujer. Y los que no creen en Jesucristo, básicamente son la simiente de Satanás. De hecho, uno de estos pasajes es Juan 8:44. Jesús le dice a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, haciendo esta distinción, que los que no son de Cristo, pues son contra él, son de Satanás. Y en última instancia, pues la simiente tenemos que, la simiente maligna que es Satanás, y la simiente santa que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos este paralelismo siempre en la escritura, ¿verdad? La simiente santa y la simiente maligna, que es la descendencia de Satanás, espiritualmente hablando, ¿va? Y las palabras de la mujer, aquí está fuerte. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, los partos. Con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Básicamente ya Dios empieza a poner pues castigo por la causa del pecado. Y el castigo que le da a la mujer, ¿cuál es? Dolor en el parto. Y básicamente querer enseñorearse sobre el marido, pero el marido al final se enseñoreará de ella. Y por eso está esta dinámica conflictiva que sucede en todo matrimonio, ¿no? Que solamente por la gracia de Cristo, pues una relación así puede funcionar. El pastor siempre lo dice, ¿no? O sea, juntar dos personas para que se casen, pues es dinamita. Son dos pecadores, ¿cierto? Pero solamente en la gracia de Cristo eso puede funcionar. Entonces, eso por una parte, y pues el dolor en el parto, ¿verdad? Ahora ya existen más métodos, la cesárea y todo esto, pero aún así es doloroso. Yo vi a mi esposa y la verdad que, digo, no se compara cuando a mí me da una gripa, obviamente, pero sí les duele, no se crean, con todo respeto, con todo lo que hacen es maravilloso, que Dios las bendiga mucho. Y creo que no solo es el hecho de parir, o sea, las hormonas en la mujer te pueden causar muchas secuelas en todo, a nivel desde emocional, físico, mental. Sin duda, es batallar. Es complicísimo, y la verdad que mis respetos para todas las que han sido mamás. No nomás es eso, es el desarrollo del niño, la crianza. Claro. O sea, no nomás es el momento. La maternidad. Sí. Pero en este contexto sí está hablando pues del dolor del parto, ¿ok? Oye, y adelante. Una duda. Cuando se refiere a la simiente de la mujer, tanto la simiente de Satanás como la simiente de Cristo, físicamente venimos de la mujer, ¿no? De la primera mujer, pero es básicamente en lo espiritual, ¿no? O sea... ¿Me reformulas, por favor? Es que no... Sí, o sea, habla de la simiente de la mujer, pero de ahí, de esa misma simiente, vienen los hijos de Dios y los hijos de desobediencia, es de la misma simiente, físicamente. Ok, ya te entendí. Físicamente, pero sí. Espiritualmente, estamos divididos, ¿no? Sí, espiritualmente hay una división muy clara. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Y la promesa se refiere específicamente a la simiente como Jesucristo, como la promesa, exactamente, que de la mujer vendría Jesucristo, exactamente. Pero si pudiéramos dividirlo entre los que creen y los que no creen, es correcto. Y aquí puse algo importante que lo voy a leer y ya finalizamos. Dice lo siguiente, bueno, no, falta uno, pero ya lo voy a terminar aquí. Dice, porque este es un tema delicado, ¿ok?
Entonces no me quiero meter en problemas. Mejor lo escribí. Amados varones, a los hombres, muchas veces lo más fácil es dejar que la mujer tome las decisiones para no involucrarnos y no meternos en problemas. Pero Dios te pedirá cuentas a ti. Tú eres el pastor de tu hogar. Y si tú lees estos versículos de aquí que yo te puse, el versículo de Génesis dice que Abraham pecó por causa de por hacerle caso a su esposa. Exactamente. Y Job, básicamente, su esposa le dice a Job: maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Entonces, como hombres, es fácil quitarte el problema momentáneamente, luego se te va a hacer uno más grande. Hay que tomar las riendas de nuestro hogar espiritualmente hablando, ser buenos pastores de nuestros hogares. Segundo, amadas hermanas, honren al Señor y sujétense a sus maridos, porque eso agrada a Dios. Respeten a sus esposos y la autoridad que Dios ha conferido en ellos. Ayúdalos a ser el hombre que Dios lo mandó a ser, porque la mujer tiene en su boca, ¿verdad?, la manera en elevar al hombre o sumirlo en la más profunda desesperación. Un hombre que ama a Dios por sobre todas las cosas amará a su mujer de la manera que Cristo amó a su iglesia, de tal modo que eso propiciará que en sus maridos ellos den su vida por ella. Amén. Es lo que Dios espera de nosotros. Es difícil, obviamente, pero por eso estamos en Cristo. ¿Ok? Y bueno, ya Dios le da las palabras al hombre, y ya nada más me va a saltar al final para terminar. ¿Cuál fue la respuesta de Adán en este pacto? En primer lugar, Adán respondió con fe. O sea, después de la caída, Adán respondió con fe y a la promesa de la salvación. Adán se aferró a esta promesa por la fe, y actuando sobre esta fe, él llamó a su mujer Eva, porque Eva significa la madre de los vivientes, confiando de que Dios sí mandaría la simiente que él había prometido, ¿verdad? Y pues bueno, estamos seguros que veremos a Adán en el cielo. ¿Ok? Entonces básicamente es el tema del día de hoy. ¿Preguntas, dudas? Sé que ya tenemos hambre, perdón que me largué poquito. ¿No puedes repetirlo otra vez? Está grabado. La tercera parte, uno es la maldición sobre la serpiente, la dos es las palabras a la mujer, y la tercera las palabras al hombre, que básicamente es que se va a esforzar, que le va a costar el fruto de la tierra. Exactamente. ¿Va? Entonces vamos a orar para terminar. Y bueno, ¿Lista? ¿Compraste lista? No. A ver. No sea esa compañía. No, ya supe quién es más, para ya irnos. Ok, vamos a orar. Martita, ¿me ayudas para que oremos? Nos inspiramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar y has puesto la disposición de Rubén, Señor, de aprender y la sabiduría de poder comunicar lo que tú quieres que Él nos enseñe, Señor. Y te pedimos que todo esto que hemos visto el día de hoy logremos aplicarlo a nuestra vida, a nuestra familia, con los varones a los que conocemos, Señor, y con las mujeres también que conocemos, Padre. Te pedimos sabiduría y bendición para esta semana, que nuestros hechos y actos den a conocer que somos hijos tuyos, Padre. Te damos gracias en todo y por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que tengan esta semana, Dios los bendiga. Si traen su tarea, me la entregan. Aquí tengo unas, que estas son de Elda. ¿Así está? Si quieres, pónganmela aquí, porque voy a entregar esta. ¿Va? Esta es de Jaime. Sí, amigo, por favor, gracias. Martita, Dios te bendiga. Amigos, si no nos molestia, gracias. Andrea Guzmán. Más o menos, ¿eh? Sí, no sé qué es yo. Ok, vamos. Gracias, amigo. Bendiciones, buena semana. Hasta luego. Dios les bendiga. Ya aquí tengo otra, pero no sé cómo es. Manuel.
Y esta, no sé de quién es esta que no tiene nombre. ¿Es tuya? Sí, amigo, Dios te bendiga. Nos vemos. Y espérame, esta